Amén. Y vamos a hablar, hermanos, sobre algo muy importante, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En todos lados vemos que se celebra, especialmente el día de hoy, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros como iglesia estamos celebrando la resurrección de Jesús porque tiene un gran propósito. Un propósito, aleluya, tan grande y tan maravilloso para nuestras vidas. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Yo le voy a invitar en esta tarde a que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 26. Y vamos a empezar hablando desde el momento en que Jesús empezó a sentir esa angustia, esa desolación por amor a nosotros. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 26, versículo 36. Amén. Y 37. Amén. Mateo capítulo 26, versículos 36 y 37. Gloria a Dios. Dice así su palabra. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, no sea como yo, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y diciendo: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Cierra sus ojos ahí donde está y le vamos a decir: Padre, gracias por tu palabra, porque tú estás en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús. Queremos que tu palabra hoy nos hable, queremos que tu palabra hoy nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Señor Jesús, háblanos. Tu palabra es fiel y es verdadera, Señor, y no regresará vacía. Tú eres fiel a tu palabra, Señor. Gracias te damos porque hoy podemos decir que somos tus hijos. Porque por la muerte de Jesús en la cruz de Calvario, oh maravilloso Dios, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras maldades fueron borradas por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, que tu palabra hoy nos hable. Porque tu palabra, Señor amado, germinará, da fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar y vamos a continuar en la palabra del Señor. Podemos ver aquí, hermanos, en la palabra del Señor, que Jesús
siempre clamaba al Padre, siempre nos enseñó a acercarnos al Padre que está en los cielos. Jesús nos enseñó a acercarnos al Padre. Pero así vemos también en su palabra que el Padre, cuando llegó el momento, se apartó de Jesús para que cumpliera su propósito, para que su palabra se cumpliera con propósito. Los discípulos se quedaron dormidos. Los discípulos estaban durmiendo. Jesús les dijo: yo voy a ir a orar. Acompáñenme. Estoy afligido. Mire, Jesús se lo dijo claramente. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pero se durmieron. Señor, que se haga tu voluntad, pero que yo no pase por este momento difícil. Cuesta reconocer, cuesta ver a través de los ojos de la palabra. Cuando Jesús tomó nuestro lugar, cuando Jesús fue tomado, aleluya, y puesto en el proceso para pagar el precio que teníamos que pagar nosotros. El propósito por el cual Jesús murió en la cruz del Calvario es mucho más grande, es más maravilloso que por las cosas que tenemos aquí en la tierra, por las cosas terrenales que podemos disfrutar. Es para darnos la salvación y la vida eterna, porque nadie puede pagar el precio de la salvación, solamente Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, pudo pagar el precio. ¿Cuántos alaban su nombre en esta tarde? Los discípulos se quedaron dormidos. Si usted se da cuenta, Jesús estaba viendo que venía esa soledad, que venía ese momento donde él se sentía solo. Él no sentía que papá estaba ahí. Él se sentía solo. Él fue a orar y dijo: Señor, ayúdame. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor nos está enseñando acá una gran lección. El ser cristianos evangélicos, aleluya, nos enseña que no es como yo quiero, es como Dios quiere. No es como tú quieres, es como Dios quiere. Y muchas veces no entendemos el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Jesús fue abandonado por Dios Padre. Y esto le trajo ese sentimiento de muerte, pero muerte espiritual. Se sintió abandonado por Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando Jesucristo no está en nuestro corazón, viene la muerte espiritual. Y esto fue lo que Jesús sintió, él estaba afligido. Versículo 38 dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él le dijo a sus discípulos: quédense aquí, oren conmigo. Pero los discípulos estaban cansados, se durmieron. Amén. En Lucas, si usted se va conmigo a Lucas capítulo 22, libro más adelante, después de Marcos.
Lucas capítulo 22. Yo quiero que lo lea conmigo. Versículos 43 y 45. ¿Por qué no lo leemos desde el 39? Amén. Para que usted entienda. Y dice Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. El monte de los olivos o el Getsemaní es el mismo lugar. Amén. Es donde se prensa los olivos para sacar aceite. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Jesús en ese momento ya estaba en agonía. Y dice, y oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La gente muchas veces lee la Biblia, pero no le presta atención a estos pequeños detalles. Cuando Jesús estaba aquí en el monte Getsemaní, él podía sentir, él estaba en la agonía de la muerte ya, porque el Padre no estaba con él. Él se sentía abandonado por el Padre. Yo no sé, ustedes se recuerdan, yo creo que casi todos hemos pasado por ahí, de niños, cuando andábamos con mamá y con papá y de repente se nos perdía mamá, y era un pánico: ¿dónde está mamá? ¿Dónde está papá? No sé si a alguno de ustedes les pasó. Y nos paniqueamos y miramos para todos lados y vemos y nos afligimos porque mamá no está ahí, porque papá no está ahí. Ahora imagínense cómo se sentía Jesús en ese momento, cuando él no sentía la presencia del Padre. Él decía: Padre, que no pase por mí este trago amargo. ¿Dónde estás? Lo que mucha gente no comprende, lo que mucha gente no entiende, es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Ese dolor que Él llevó por ti y por mí y por nosotros, para ser transformados. Y dice la palabra, como lo leímos aquí en Lucas 22, 43 y 45. Jesús empezó a sudar lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre. Eso se llama hematidrosis. Y es cuando alguien empieza a gritar fuertemente, se le empiezan a romper los cartílagos, los capilares de la cara. Y la persona literalmente suda o llora sangre. Así estaba Jesús, pasando un momento de aflicción por nosotros, porque era necesario que el Hijo del Hombre muriera para que nosotros pudiéramos ser salvos de nuestros pecados, de la condenación eterna. Había una carta de decreto en contra de nosotros, a la condenación eterna, que Jesús en la cruz del Calvario llevó ese dolor. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2.
Hebreos capítulo 12, versículo 2. Aleluya. La palabra del Señor siempre nos habla a tiempo. Cuando el Señor nos habla, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Aquí en Hebreos 12 habla que tenemos que poner los ojos en Jesucristo. Que tenemos que ver a Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. Amén. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, para alcanzar el gozo que le era propuesto, sufrió la cruz, menospreciado la vergüenza que debía pasar, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él fue menospreciado. El oprobio del pecado fue llevado por él en la cruz del Calvario. Tenemos que reflexionar, ver y pensar que la maldición de nuestro pecado fue llevada en la cruz del Calvario para que pudiéramos ser salvos. Muchas veces nosotros nos sentimos abandonados, pero esta palabra nos recuerda hoy: Jesús nunca te abandonará. Escúchalo bien, Jesús nunca nos abandonará. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Jesús nunca nos abandonará. Jesús nunca nos abandonará. Aunque muchos te dejen, aunque muchos se vayan, Jesús no nos abandonará jamás. Él siempre está extendiendo sus brazos. Él te extiende la mano para levantarte. Ese es nuestro Dios poderoso. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Rey de Reyes en esta tarde? Y aquí, hermanos, si podemos ver, Jesús entonces empieza a pasar por ese momento de agonía en la cruz del Calvario. Y esa agonía, hermanos, fue algo que tremendo, porque él estaba hasta sudando lágrimas de sangre por usted y por mí. Hay algo que podemos ver en la palabra del Señor. Y si usted se va conmigo aquí a Mateo capítulo 26. Amén. Leemos claramente y dice el verso 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Cuando él fue entregado, Judas les dio una seña a los soldados. ¿Qué le dijo Judas a los soldados? Al que besare a ese es el que se tienen que llevar. Muchas veces nosotros tenemos o mal usamos el nombre de Judas. Vemos a Judas como, por ejemplo, si alguien te traiciona, ¿cómo se tilda a esa persona?
Este es un Judas, cuidado, es un traidor o una traidora. Es como Judas. ¿Sí o no? Y vemos todo lo malo de Judas, pero fíjese que Judas no era cualquier persona. Judas llevaba a cargo el dinero. Y no cualquier persona se podía poner a cargo del dinero. Pero no solamente eso. Judas tenía una manera de vivir, así como hoy en día muchas personas viven pensando que Dios les tiene que dar algo que ellos quieren. Judas quería que Dios matara a los romanos, que Dios destruyera al imperio romano y los liberara de la esclavitud del hombre. Pero Jesús vino a morir por eso mucho más grande que la esclavitud en la que estaban en ese momento. Jesucristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado porque había una acta de decreto en contra nuestro que nos condenaba a la condenación eterna, donde no hay esperanza ni salvación jamás. Pero gloria a Jesús porque Él vino a salvarnos. ¿Cuántos alaban su nombre en esta tarde? Y sabe, nosotros, hasta el día de hoy sigue pasando. Muchos de nosotros actuamos como Judas. Aquí nadie queda excluido. Señor, si tú no me respondes. Señor, si tú no me das. Señor, si tú no me provees. Señor, si tú no haces lo que yo necesito, si no me das lo que yo necesito, si no haces lo que yo te estoy pidiendo ahorita, en este momento, si tú no lo haces, Señor, yo ya me olvido. Yo ya no quiero seguir. Hay mucha gente que dice, no, yo no sigo a Jesús porque mira, tanta maldad que hay en el mundo, tantas cosas que suceden y Dios no hace nada. Como que si Dios le debiera algo, así como Judas. Gente siguiendo a Jesús por lo que les interesa. Pero Jesús no murió en la cruz de Calvario. Siempre lo he predicado y lo seguiré predicando. Jesús no murió en la cruz de Calvario para darte una mejor casa, para darte un mejor carro, para darte una vida de lujos, una vida de comodidades. Jesús no murió en la cruz de Calvario para que estés orando, Señor, quiero el último carro del año, quiero el último teléfono del año, quiero las mejores cosas para mí, porque yo soy el hijo del Dios que es dueño del oro y de la plata. Claro que sí, el Señor es el dueño del universo, de la tierra y todo lo que en ello hay, pero el Señor prefirió darnos la salvación y la vida eterna para que usted y yo estemos hoy aquí diciendo que somos hijos del Altísimo. Aleluya, para que usted y yo hoy gocemos de la salvación y la vida eterna. Amén. Jesús no murió por mis cosas personales. Él murió para salvar mi alma, para rescatarme del pecado, para librarme de la condenación eterna. Ese es el Cristo que yo predico, aleluya. Un Dios grande y maravilloso. Y si usted se da cuenta, como leímos aquí en Mateo 26:32, hasta los discípulos lo abandonaron. Todos se durmieron. Nadie pudo quedarse orando con Jesús. Se quedó solo. Jesús estaba orando. Le dijo a sus discípulos, oren conmigo, porque tengo una aflicción en el alma. Él ya sentía que moría, pero sus discípulos se apartaron y se durmieron. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Hay personas que buscan a Dios, a Jesús, por lo que Jesús les puede dar en lo material. Yo busco a Dios, Señor, yo te necesito. Mira la calamidad en que estoy pasando. Pongámoslo todo en las manos de Dios, que Dios tiene un plan y un propósito.
y el propósito de Dios se cumple. Los planes de Dios para nosotros son perfectos, son agradables y perfectos. Amén. No sigamos a Jesús hasta donde nos conviene. Yo te invito a que analices en esta hora qué valor tiene la muerte de Jesús en la cruz del Calvario para ti. ¿Será que yo estoy siguiendo a Jesús para conseguir algo? ¿Para obtener algo? ¿Para qué estamos siguiendo hoy a Jesús? ¿Cuál es tu condición hoy en día? ¿Cómo estás hoy en día? ¿Estás mal? ¿Estás bien? ¿Te falta algo? ¿Cómo estabas hace un año atrás y cómo estás ahorita? Dios nos extiende la mano. Dios nos quiere levantar con propósito. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Sabe? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Satanás estaba haciendo fiesta. Él dijo, ya lo maté. Y los demonios y todos sus secuaces estaban haciendo fiesta que Jesús había muerto. Este se murió. ¿Y sabe cuál fue lo peor de todo? Jesús fue acusado en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar para ser acusado por nosotros, para tomar nuestras culpas, para tomar nuestros pecados, nuestras transgresiones y ser transformados. Aleluya. Hay mucha gente hoy en día, hermanos, que no aceptan que están mal delante de la presencia de Dios. Muy arrogantes. No, yo estoy bien. Yo no necesito a Dios. Son así como los del Sanedrín que acusaron a Jesús y lo condenaron. El Sanedrín dijeron, ¿saben qué? Como de costumbre, amén, para la Pascua siempre liberaban a un preso. Vamos a hacer algo, hay que condenar a Jesús. A que el pueblo escoja a quién van a querer. Si a Jesús o a Barrabás. O sea, mire, el Sanedrín eran unos orgullosos. No les gustaba que Jesús les predicara la verdad. No les gustaba que Jesús les dijera la verdad. No les gustaba cómo Jesús predicaba con denuedo, sin miedo. Les hablaba y les decía, ustedes son hipócritas. Ustedes no están viviendo conforme a la palabra. Quieren meter la ley a la gente a la fuerza, pero no son capaces de cumplirla. Frente en el templo eran una cosa, ¿me entienden? Pero fuera del templo vivían una vida desordenada. Como mucha gente vienen a la iglesia, amén, a aparentar que están bien delante de la presencia de Dios, pero fuera de la casa de Dios, su orgullo los mata. Porque no quieren aceptar que necesitan a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. ¿Cuánto lo creen en esta tarde? Ninguno de nosotros es perfecto. El que diga que es perfecto es un mentiroso delante de los ojos de Dios. Todo hombre que vive aquí en la tierra, aleluya, escuche bien, la palabra lo dice, todo hombre que vive aquí en la tierra es un pecador. Y tenemos que estarle pidiendo perdón a Dios por nuestras transgresiones, nuestras faltas. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Oremos, iglesia, para que no caigamos en la tentación. Clamemos cuando nos sintamos angustiados. Busquemos al Padre que está en los cielos, así como Jesús lo hizo cuando estemos en el momento de prueba, de angustia. El Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Amén. Los religiosos del Sanedrín lo acusaron injustamente. Pero ¿sabe?
Jesús tomó ese lugar por nosotros. Recibiendo todo el peso de lo que estaba pasando en ese momento. Vámonos a Mateo capítulo 27, versículo 22. Mateo capítulo 27, versículo 22. Y dice la palabra del Señor. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús? Llamadlo el Cristo. Todos le dijeron: sea crucificado. Sea crucificado. En el verso 27 relata cómo los soldados se burlaban de Jesús. Dice el verso 27. Entonces los soldados del gobernador, llevando a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una seña en su mano derecha, e hincando las rodillas delante de él, se escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole también la caña, y lo golpeaban en la cabeza. Después de haber, escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Jesús fue azotado por nosotros. Imagínense, cuando lo estaban azotando, estaban usando un látigo que tenía las puntas y le pegaban y luego jalaban, y eso desgarraba las carnes que le deshicieron la espalda a Jesús. La cruz era una madera que tenía astillas, o sea que si usted imagínese, yo no sé si se ha tocado madera que tiene astillas, que la toca y se tiene que sacarlo y anda uno, me duele, con una cosita que uno se mete y anda con dolor. Ahora imagínese a Jesús con la espalda deshecha y encima de eso cargando esa cruz que penetraba su carne y penetraba con dolor, pero él decía: yo amo, aleluya, al pecador, y quiero darles una oportunidad. Dios nos está dando una oportunidad hoy. Él tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar. Pilato no lleva que hacer de que condenar a Jesús. Pilato perdió una gran oportunidad, como mucha gente hoy en día lo pierde. Mucha gente se va al infierno, así como le pasó a Pilato, porque no se dieron cuenta que delante de ellos estaba alguien que traía esperanza y vida eterna. ¿Cuántos alabamos su nombre en esta tarde? No dejes que los afanes de la vida, no dejes que el trabajo, no dejes que la angustia, el agobio te dejen pasar esta oportunidad de conocer a Jesús, el unigénito Hijo de Dios, que murió en la cruz de Calvario por amor a nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Y esta gente, hermanos, si usted se da cuenta aquí en el 27, en el verso 20 y 21, amén, dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quiénes fueron? Los sacerdotes y los ancianos del templo. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte?
Y ellos dijeron a Barrabás. Amén. Barrabás significa el hijo de un padre. Barrabás fue perdonado en lugar de Jesús. ¿A quién escoges tú hoy? ¿A quién escoges tú hoy? ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Condenas a Jesús? Hoy en día vivir una vida recta delante de Dios no es fácil, especialmente en este mundo lleno de maldad, de pecado, donde el pecado florece y donde, hay tantas oportunidades para pecar, que si no velamos como Jesucristo le dijo a los discípulos, podemos morir, podemos ser condenados y tenemos que tener cuidado. Amén. Jesús está en el trono. ¿Cuántos alaban su nombre? La cruz está vacía. Si usted lo puede ver acá, el logo de la iglesia, está el arca del pacto y hay una cruz arriba. La cruz representa que vivimos bajo la gracia de Dios. Eso es lo que significa. Que estamos bajo la gracia de Dios. Por su gracia hemos sido perdonados. Y Él cumplió toda la ley. Y ahora nosotros fuimos adoptados para ser hijos de Dios. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Pero Jesucristo cumplió la ley en los profetas con su muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban su nombre? Y nos vamos aquí mismo a Mateo 27, versículo 45. Y escuche bien. Y dice acá la palabra del Señor. Amén. Mateo 27, 45. ¿Ya lo tiene conmigo? Y después, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, ¿qué dijo Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió solo. Esa fue la copa del trago amargo que Jesús tomó en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, llevando nuestra culpa, llevando nuestro dolor. ¿Sabe? Él gritó estas palabras, como está en Salmo 22:1. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice el verso 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corrieron uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre
y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. El centurión y los que estaban en él, guardando a Jesús, visto el terremoto, las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Alguien que no conocía la palabra reconoció que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Jesús tomó nuestro lugar para tomar esa copa de trago amargo en la cruz del Calvario. Lo glorioso de esto, hermanos y hermanas, amigos, amigas, es que Jesús nos da la oportunidad, porque al tercer día Él resucitó y se levantó, venciendo a la muerte, a Satanás, aleluya, los huestes principados y potestades. Y dice, aleluya, Mateo capítulo 28, versículo 1: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Yo quiero que usted sepa algo. Nadie podía remover esa piedra. Nadie. Porque el que se atreviera a mover esa piedra era crucificado con la cabeza hacia abajo. Esto es lo que mucha gente no entiende o no sabe, pero en la historia podemos ver, y está registrado, que cuando algo, o sea, había un suceso así, amén, que sellaron la tumba de Jesús, tenía el sello del Imperio Romano y nadie podía quebrar ese sello. Y el que se atreviera moría colgado en la cruz del Calvario. Lo crucificaban en una cruz, con la cabeza hacia abajo. Pero aquí dice la palabra que un ángel vino a abrir la tumba para que se dieran cuenta del poder de Dios. Porque había gente velando ahí, aleluya, que no se dieron ni cuenta cuando se abrió la tumba. Ese es el poder de Dios. Ese es el Cristo, aleluya, que nosotros predicamos. Un Cristo vivo, no un Cristo muerto. Cristo está vivo. Él resucitó, aleluya, y se levantó, amén, de la tumba, para darnos a usted y a mí salvación y vida eterna. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, aleluya. Y dice aquí el verso 9: y he aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hombres, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Por qué aquí Mateo está hablando de que Jesús se le apareció a las mujeres? Y las mujeres se dieron cuenta de que Jesús no estaba en la tumba. Para en ese entonces, hermanos, la mujer no tenía ni voz ni voto. Lo que la mujer dijera no valía, no había validez en su palabra. Pero cuando aquí está hablando y diciendo que las mujeres dijeron: Jesús está vivo, eso remarca, amén, que Jesús se levantó y resucitó de entre los muertos. Que su tumba estaba vacía. ¿Por qué iban a visitar su tumba?
pero se encontraron que Jesús, aleluya, resucitó y se levantó. ¿Cuántos alaban su nombre? Y sabe, aquí mucha gente le gusta hablar de la resurrección, pero hay algo gran maravilloso que está aquí en el verso 16 del capítulo 28. Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús murió en la cruz del Calvario, pero antes de ascender al cielo nos dejó la gran comisión. Y no tengamos miedo, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús vive en nosotros. Póngase de pie en esta hora. Jesús murió, pero resucitó. Y Él hoy nos da la oportunidad de acercarnos ante el trono de su gracia. Muchos tienen duda. ¿Será que Dios me llamó? Los discípulos que estaban con Jesús, que conocían a Jesús, tenían duda, estaban dudando. Pero mire qué maravilloso. El Señor les habló y les dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mataron a los 11 discípulos del Señor de una manera tan horrible por predicar la buena nueva de salvación, por anunciar que Jesús traía vida eterna. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo te voy a invitar a que le digas: Señor, yo abro mi corazón a ti. Yo te pido perdón por mis pecados. Pero sabes, está la cruz donde Cristo murió y está el trono. Tú decides si pones tu orgullo en la cruz del Calvario y pones a Jesús en el trono donde Él debe estar. Porque si tú decides poner a Jesús en el trono y poner tu orgullo en la cruz del Calvario, Dios te va a dar la oportunidad de cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere traer hoy a tu vida salvación y vida eterna. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias en esta tarde, porque yo sé que hay muchos, Señor amado, que necesitan acercarse a ti, abrir su corazón a Jesús, para que tu palabra entre, cambie y transforme las vidas. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu Hijo amado Jesús, que murió en la cruz del Calvario y pasó ese trago amargo por mí. Yo te doy gracias, Señor, porque por la sangre de Jesús hoy yo puedo decir que soy hijo de Dios. Hoy podemos decir que somos tus hijos, que somos tu pueblo, y aquí estamos delante de tu presencia. Si tú necesitas pedirle perdón a Dios, yo te invito a que inclines tu rostro y le digas: Padre que estás en los cielos, perdona mis pecados, mis ofensas, mis transgresiones, mis faltas. Te he fallado. Hoy quiero reconciliarme contigo, Señor. Inscribe mi nombre una vez más en el libro de la vida. Lávame con tu sangre carmesí. Límpiame de todo pecado, de toda inmundicia. Y si tú no conoces a Dios, yo te invito en esta hora que le digas: Señor Jesús, yo abro mi corazón para que tú entres a mi vida hoy. Yo te recibo como mi Dios, mi Rey, amo y Señor. Gobierna en mi vida. Perdóname mis pecados, mis transgresiones, mis maldades.
Lávame con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén.